Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro de los diálogos abiertos que estamos organizando en relación al derecho a la ciudad. Estos diálogos abiertos son, como venimos comentando, pero vuelvo a repetir para les invitades específicamente, una propuesta de sentarnos a conversar, de abrir un espacio de diálogo sobre los temas y preocupaciones sobre la ciudad que nos atraviesan profundamente y que entendemos que es necesario compartir y generar de algún modo instancias colectivas que permitan construir reflexiones nuevas sobre estos temas. Particularmente hoy estamos hablando sobre el reparto equitativo de cargas y beneficios. Invitamos a Guadalupe Granero, Fernando Berkovich, Julián Salvarrey y Marcelo Queipo, a quienes invitamos en primera instancia a que se presenten. En particular hoy les propusimos a los invitados que traigan un libro que les permita contarnos a nosotros a través de alguna frase, algún párrafo, un poco qué los movilizó a encontrarse con nosotros acá a partir de aceptar esta invitación sobre los diálogos, sobre estos diálogos. Así que, bueno, quien quiera arrancar, ¿querés? Arranco. ¿Estás acá? Arranco. Bueno, gracias por la invitación, primero, por el espacio lindo para dialogar. A mí me pasó que con el tema de presentarse y vincular esa presentación también con alguna frase, con algún libro, con alguna frase en un libro, obviamente te abre todo un universo que depende mucho del momento, ¿no? Porque libros hay un montón. Y justo pensando en qué hacer, decidí como volver a una cuestión básica, volver al Lefebvre, que es casi como algo fundante del derecho a la ciudad, y que para mí sigue teniendo muchísima vigencia. Y además, justo de casualidad, con la única marca que tengo hecha en el libro, que dije, bueno, claramente ahí tiene que haber una frase que puede ser interesante, calza muy bien con el encuentro, así que fue ahí que terminé de decidirme. Se las leo si quieren. Más que una frase, es un pequeño párrafo. Dice lo siguiente: habitar sería apropiarse del espacio. Apropiarse del espacio consistiría, en consecuencia, en convertir el espacio vivido en lugar, adaptarlo, usarlo, transformarlo y verter sobre él la afectividad del usuario, la imaginación habitante. Práctica creativa que afirma la ilimitada potencialidad humana al reconocerse en la obra creada, otorgando al espacio sus múltiples dimensiones perdidas, lo transfuncional, lo lúdico y lo simbólico. Por el habitar se accedería al ser, a la sociabilidad, el derecho a la ciudad, el derecho a la centralidad, simultaneidad, y el habitante rompería con el monólogo del urbanismo tecnocrático. No lo preparé, no estaba muy preparado, pero me parecía que, si bien más adelante, cuando arranquemos un poco más con la propuesta del eje de discusión, quizás me quiera llevarlo por otro lado, volver al Lefebvre, no solo en ese texto fundante que fue el derecho a la ciudad, sino en esta dimensión de lo que es un texto quizás mucho más enredado, porque no voy a negar que este libro es difícil de leer, denso, aburrido por momentos, pero a la vez es el lugar donde me parece que hay muchas de las discusiones que nos estamos dando y que claramente también hablan mucho de este espacio que nos convocó hoy, que es Proyecto Habitar. Así que bueno, con eso me presento. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fernando Berkovich, gracias también por la invitación. Soy sociólogo especializado en urbanismo. Escribo un newsletter que sale cada 2 semanas sobre temas urbanos. Y bueno, ahí trato de como llevar a la divulgación varios de los temas que vienen tratando en estos diálogos, que es un desafío porque uno pensaría que a veces hablamos de cosas medio de nicho y que no le interesan a todo el mundo, pero después cuando, no sé, en la práctica yo no escribía antes así en tono más periodístico y en la práctica es tremendo como
sí tiene mucha recepción por fuera del ámbito nuestro, digamos. Y bueno, nada, traje este libro que quizás también es medio en la tónica de Wada, se llama Merecer la ciudad, los pobres y el derecho al espacio urbano, de Oslak, de Oscar Oslak, que es un politólogo. O sea, soy sociólogo, pero traje un libro de un politólogo. Mis compañeros egresados no van a estar orgullosos de mí, pero bueno, la verdad es muy bueno por lo menos no es arquitecto. Y no, lo traje por algo medio personal, que es como el libro que me hizo como entrar a los estudios urbanos, a interesarme por los estudios urbanos, y también porque me parece que, bueno, nada, es un libro que es muy exhaustivo en el estudio de lo que pasó en el periodo, digamos, neoliberal y de la dictadura en la ciudad de Buenos Aires y también en el área metropolitana de Buenos Aires, y el título es bastante como en la tónica de esta mesa, me parece. Merecer la ciudad sale de una frase de Cacciatore que habla de que había que merecer vivir en la ciudad de Buenos Aires, de que no era para cualquiera vivir en la ciudad de Buenos Aires, y me parece bastante elocuente por eso. Y nada, frases, no elegí una frase como del autor del libro, pero hay un montón, la verdad. Pero, a ver, hay varios recortes de medios. Para mí, bueno, un poco también por lo que decía antes de la divulgación y eso, hay varios recortes de medios. Hay uno de Clarín del año 81, que habla, bueno, en el medio del plan de erradicación de villas, de Cacciatore, cómo los medios jugaron un papel muy, muy central en justificar eso y en legitimar esas acciones. Y bueno, ahí hay un párrafo que les leo. Dice, a propósito de unos créditos que les daban a la población villera para hacer su casa afuera de la ciudad, dice: no parece probable que quienes se ven de pronto ante la posibilidad de abandonar sus precarias viviendas de lata y cartón para convertirse en cómodos propietarios acepten regresar a sus lugares de origen, donde podrían prestar una contribución más útil y necesaria. Digo, eso es Clarín, 1981, y es como en parte de la operatoria de ese momento, que bueno, por un lado obviamente tenía todo lo que ya conocemos de la represión del terrorismo de Estado, pero bueno, en el espacio urbano se vio concretamente en los planes de erradicación de villas, y en este caso Clarín, pero en general todo el poder mediático de ese momento legitimó eso, y creo que es condición necesaria para que eso suceda, y que tiene consecuencias hasta hoy en día, que bueno, de hecho la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos la misma población que tenía en ese momento, y bueno, y hoy tenemos un montón de problemas a nivel de sustentabilidad, de segregación y demás, por políticas de ese momento. Así que bueno, eso. Continuamos. Bueno, yo traje para compartir una especie de reliquia familiar, que es más vieja que yo, les juro. Se llama España a tres voces. Son poetas españoles de revolucionarios. Estos poemas, y representan, no sé si una presentación cabal de lo que soy, pero un poco lo que querría. Mi corazón es patio. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos, en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. El libro y la obra de Marco Sana da cuenta de una sensibilidad muy alta, al mismo tiempo de la enorme fortaleza de sostener el espíritu revolucionario estando preso, y en ese poema un poco habla del drama de que el mundo se le reduce a un patio.
si bien es una experiencia histórica muy particular, esa relación limitada o a veces de carencias que se vive con el espacio es bastante más generalizada de lo que parece. Y bueno, en realidad perspectiva social histórica, que parece un concepto como teórico ajeno, es más bien sentirse parte de un movimiento histórico que nos reúne hoy, ¿no? Entonces me parecía que era una linda manera de presentarlo. Muy bien, gracias, Julián. Bueno, yo siguiendo en la línea de Julián y también por haber entendido un poco la consigna de esa manera, mi nombre es Marcelo Queipo, me toca estar en esta mesa por producto de un intercambio de experiencias que hemos tenido con Proyecto Habitar. Yo soy de la ciudad de Chosmalal, un pueblito que está queriendo ser ciudad en el norte de la provincia de Neuquén. Laboré en obras públicas, soy el secretario de planificación urbana de ese espacio y desde ese lugar me vinculé con Proyecto Habitar en un trabajo que estamos haciendo en común y de alguna manera me siento muy honrado de haber sido invitado a esta mesa para de alguna manera contar cuál es mi experiencia en el ámbito del derecho a la ciudad y de la equidad en el crecimiento de las ciudades, en fin, el tema que nos trata. Siguiendo en la línea de Julián, yo pensé mucho qué libro traer, porque me lo planteó como una premisa Julián: si no elijo un libro, te vas afuera. Así que pensé que el libro que me representa en este espacio es un libro que escribió mi mamá, mi mamá escribía mucha poesía y una poesía que a mí me encanta. No la leo porque me pega feo, me pega fuerte, pero de ella rescato que también fue una persona muy vinculada a la lucha social. Hay muchos poemas en donde aparece ultrajada pero viva la esperanza. Y de alguna manera lo que siempre me vinculó con esta idea de comprometerme en todos los espacios en donde me he cruzado, es la esperanza de poder modificar, de poder ayudar, de poder empujar este carro que es el de esperar no esperar, sino provocar un espacio mejor para todos y todas. Así que voy a leer un pequeño poema chiquitito, pero que habla de ella, de la esperanza. Dice así: entre baldosas flojas y agujeros, hechos a la medida del tropiezo, arrastra su ilusión, desalentada y su ropaje de color incierto. No se quiere morir, doña Esperanza, ni en esta soledad, ni en este invierno. Desde cada caída se levanta y sigue andando, desgreñada y seca. Es todo. Muchas gracias a los cuatro por compartir sus historias. Pensaba que los cuatro libros que trajeron como forma de presentación hablan de la lucha, ¿no? Desde distintos. Pensaba que había dos clásicos en realidad de la literatura del urbanismo, y esos dos recién pensaba, yo no los conocía personalmente, pero que efectivamente también son clásicos, o podríamos llamarlos hoy también en ese sentido, pensándolos como poesías que hablan profundamente del lugar en el que estaban esas personas en ese momento y de la necesidad transformadora que
que emerge cuando hace falta, cuando se identifica la desigualdad que atraviesa la vida y necesitamos hacer acciones para poder transformarlas. Como que hay algo de eso que une de algún modo las presentaciones, aunque vienen algunas más de una cuestión más personal y emocional también, y otras más como referentes que aparecen desde la cuestión académica, teórica, pensar. Así que creo que en relación al propósito de este encuentro, que la idea es poder encontrarnos, como decíamos antes, a dialogar sobre una cuestión específica, de una problemática y una forma de abordar la redistribución de cargas y de beneficios, la idea de fortalecer el sentido social del encuentro, de la construcción colectiva, a partir de las experiencias individuales y de las historias de las experiencias y los contenidos teóricos que cada uno haya ido desarrollando en el transcurso de su vida. Creo que vamos por ese camino. Voy a leer ahora el texto que ya les hemos compartido, que habla de la invitación que hicimos hoy, para arrancar con la vuelta de preguntas. Una aclaración más: la idea es que sea un diálogo, entonces ellas tres ya lo saben, pero por las dudas también para los que somos nuevos, que pueden intervenir en cualquier momento para seguir promoviendo, preguntando, consultando, así vamos como siguiendo la conversación. Bien, la ciudad es una construcción social que se produce históricamente con el trabajo de sus habitantes. La vida cotidiana, las interacciones sociales, el esfuerzo y la historia de los pobladores construye el valor de nuestras ciudades, tanto de uso como de cambio. En este sentido, la distribución de esta riqueza socialmente construida es un aspecto central del debate de la gestión territorial. En esta distribución o reparto de cargas y beneficios derivados de los procesos de urbanización de la ciudad, se reconoce que el mercado se queda con gran parte de la valorización generada por el esfuerzo directo de los pobladores e indirecto efectuado con los recursos del Estado. La distribución desigual de los recursos colectivos y ambientales de la ciudad es un modo de explotación que recae principalmente en los sectores empobrecidos y vulnerabilizados en las mujeres y cuerpos feminizados. Frente a este escenario, es indispensable debatir y activar acciones de transformación territorial. Las políticas urbanas deben construir una ciudad equitativa y sostenible. Es fundamental definir los instrumentos necesarios para distribuir equitativamente los esfuerzos en el desarrollo urbano y los beneficios de sus espacios, generando instrumentos que articulen, a partir del reconocimiento del trabajo cotidiano de todos los actores, el desarrollo que organice de modo equitativo las proyecciones e intereses para el acceso a la ciudad para toda la población. Entonces, habíamos puesto una primera pregunta alrededor de las ideas que les compartimos. ¿Cuáles son las ideas que creen que atraviesan el título de este conversatorio? Y ahora, ¿quién quiere empezar a compartir algo sobre esa pregunta? Empiezo. Tengo como demasiadas miradas. Por lo menos 3 indirectas y no sé, todo lo del diálogo. El diálogo mucho diálogo. Te toca a vos, pero bueno. El texto tiene un abordaje que propone ideas que comparto. En términos generales, hay
vocación de revisión crítica de la distribución de la riqueza y de la concepción de quién produce esa riqueza y quién merece esa riqueza, si querés, tomando el libro de Fernando. Eso es son como dos aspectos que cuando hacía estos apuntes para repasar las preguntas, por ahí los recorren todo el tiempo. Por un lado es, ¿qué es esa riqueza? ¿No? ¿De qué riqueza hablamos? Porque el texto retoma como un principio marxista, digamos, de descripción de la lógica capitalista, donde dice todo lo que está producido es resultado del trabajo, ¿no? Del trabajo humano, y no hay nada que haya producido riqueza que no sea parte del trabajo. Y dice todos los valores, el valor de la ciudad y el valor de sus elementos construye esa riqueza. Es una perspectiva desde la cual la formulación de la equidad es bien compleja e interesante. Digamos, no es solo repartir el dinero, que hoy sería necesario en este estado de situación porque está muy mal distribuido, sino repasar todo el sistema de producción, ¿no? que genera esa riqueza, que genera beneficios, que tiene una impronta productivista, patriarcal, que destruye el medio ambiente. Digamos, hay una producción de riqueza que también debe ser revisada, no solo su redistribución, sino esa lógica de producción en sí misma. Esto lo debatíamos antes del encuentro con los compañeros del Proyecto Habitar, y me parece central repensar esa producción histórica del excedente y su distribución, ¿no? Siguiendo esa lógica de la teoría básica, y también lo productivista que se ha revisado mucho después de Marx desde la perspectiva de género, desde las perspectivas ambientales, y que enriquece un poco la crítica sobre el modelo de desarrollo. Eso parecía una cuestión como que repensar la distribución de cargas y beneficios es al mismo tiempo repensar la distribución de qué, ¿no? ¿Qué cuestiones? Eso, conversábamos al principio también, porque estos diálogos, sabemos, están organizados por 3 principios que construyen la idea del derecho a la ciudad, ¿no? La función social, la equidad y la gestión democrática. Y en realidad están atravesados, ¿no? No tiene sentido una redistribución de la riqueza si no es gestionada democráticamente. Es una condición relacionada, digamos. Estos tres aspectos van un poco de la mano. Para arrancar el diálogo, hasta ahí. Está muy bien. Está bien. Sí. ¿Seguimos? Sí, bueno. Dale. No, bueno, mientras hablaba Julián ahí anotaba un par de cosas. Me parece que lo que pensaba mientras leías era como a quién le toca distribuir esa riqueza, a quién le toca distribuir el espacio. Y bueno, yo pienso, por ahí es muy esquemático como lo pienso, pero en general pienso en 3 actores, que son el Estado, el mercado y la organización social, digamos, la sociedad organizada. La comunidad organizada, para decirlo en términos más peronistas. El tema ahí es que cuando pensamos en el Estado, en general pensamos, bueno, ¿qué instrumentos tiene el Estado? Y ahí tiene, bueno, un montón de instrumentos. Para mí, una de las armas que tiene el Estado, digamos, para distribuir es el cobro de impuestos, por ejemplo. Y lo que vemos es que el cobro de impuesto inmobiliario, digamos, no me quiero poner muy técnico, pero los impuestos patrimoniales y el impuesto inmobiliario en Argentina en general siempre fue erosionado por los gobiernos más liberales, porque justamente es el gobierno el impuesto que ataca la concentración de la riqueza.
Después otro instrumento que tiene es el cobro de plusvalías urbanas. Y lo mismo, ahí siempre la ley de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires que establece ese cobro, después necesita que los intendentes de la provincia de Buenos Aires efectivamente hagan uso de ese instrumento. En la mayoría de los casos no hacen uso de ese instrumento. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nos metemos ya con el otro actor, que es el mercado. Y bueno, la relación Estado-mercado depende de un montón de cosas, pero me parece que ahí ya no nos conviene por ahí mirar tanto las herramientas que tiene el Estado para distribuir la riqueza, para distribuir el acceso a la ciudad, sino que ahí ya tenemos que hablar de convicción política, de decisión política para hacerlo. Si vos podés tener un montón de instrumentos espectaculares, pero si no tenés la decisión política de aplicarlos, si la decisión política de pararte frente al mercado y decirle, mirá, hasta acá, no va a suceder, digamos. Y el mercado cuenta con una ventaja, que es la concentración de la tierra misma, histórica, digamos, la acumulación originaria, para irme a la parte marxista que tomó Julián. Y eso les da tiempo. Entonces el mercado puede esperar, puede acumular, puede desposeer y tiene tiempo. Entonces esa es su gran ventaja frente al Estado. Incluso si el Estado tuviese una convicción política muy fuerte, necesita apoyo de la organización social para contrarrestar ese tiempo que tiene el mercado. Perdón si estoy siendo muy esquemático. Y por último, la organización social que en general se organiza para satisfacer sus propias necesidades, en esto de las lógicas de acceso al hábitat de las que habla Pedro Abramo, Segura y demás, y construyen la ciudad informal cuando ni el Estado ni el mercado les da una alternativa para acceder a la ciudad, tienen una relación muy desigual también con el Estado y con el mercado. Entonces ahí es como un desafío que esa organización como llegue a un grado de desarrollo tal que sirva para construir otro tipo de ciudad, pero sin una como comunión muy fuerte entre el Estado y esa sociedad organizada en torno al derecho a la ciudad. Es muy difícil, digamos, enfrentar al mercado, no porque el Estado sea malo, digamos, no porque el mercado sea malo, el mercado no es ni malo ni bueno, quiere ganar plata, digamos, y no existe tal cosa como mercado, digo, para meternos, podemos meter una ensalada ahí, pero digo, muy esquemáticamente busca rentabilidad, y cuando hay un actor que está buscando rentabilidad explotando un derecho humano como es el acceso a la ciudad, ahí cabe la pregunta de cuál es el rol del Estado y cuál está haciendo el rol del Estado, me parece. ¿Me puedo meter ahora o tengo que esperar la mañana? Hay que sacarse. No hay que esperar, usted se Pero está bien lo que dijo. Yo valido lo que dijo acá la compañera, así que podemos continuar. Continúo, pensé que valía. Era la observación del público. Bueno, yo a partir de esa primera pregunta sobre cuál era la idea que atravesaba, automáticamente, digamos, me parecía que la idea fuerte, o las ideas, con una, digamos, me parecía que la idea fuerte de pensar en términos de reparto equitativo de cargas y beneficios es la idea de justicia. De hecho, el pensado más como un principio jurídico, incluso muchas veces se lo nombra como justa distribución de derechos y obligaciones, digamos, tiene como distintas acepciones de entender este principio urbanístico. Y ahí hago como una pequeña digresión que se engancha, si se quiere, también con la primera parte donde nos presentamos, que es que mi primera aproximación al derecho a la ciudad fue netamente académica, fue haber leído antes que a Lefebvre a David Harvey hace muchos años, que al revés de lo que decía por ahí de lo enredado que es la producción del espacio de Lefebvre, leer a Harvey es enamorarte automáticamente y también tener muchas ganas de salir a prender fuego cosas, ¿sabes? ¿No? Como que rápidamente te moviliza un montón.
Y en ese momento, cuando yo empecé a investigar, sin tenerlo del todo claro todavía, pero lo que después iba a ser mi tesis de maestría, viví un año en Río de Janeiro y me interesó el tema de la urbanización de las favelas porque me parecía que podía ser algo que como nos traía una imagen de futuro recorrido que acá todavía no teníamos. Entonces dije, bueno, puede ser un lindo tema de investigación para ver qué es lo que podemos hacer acá, pensando que allá estaba bárbaro, que se habían hecho cosas buenísimas y no sé qué. Cuando llego a Río de Janeiro y a lo largo de un año más que trabajo de campo fue sencillamente vivir, digo, como transitar distintas situaciones. Después de ese momento, cuando tengo que bajar eso a un trabajo más académico, vuelvo sobre la idea del derecho a la ciudad y básicamente toda la primera parte de la investigación fue revisar la genealogía del derecho a la ciudad, que si uno la hiciera cronológicamente, tenés como estos autores, digo, el texto fundante de Lefebvre en el 73 y demás, pero que para mí tenían una continuidad muy lógica con la justicia espacial, que es un término mucho más reciente, que a pesar de que sale en medio o toma una forma académica en una universidad de Los Ángeles con Edward Soya, es un tipo que estaba fuertemente vinculado a los movimientos sociales y que de hecho era un lugar de investigación que apoyó mucho lo que fue la huelga de los pasajeros, una huelga fuerte que hubo de los pasajeros de transporte público en Los Ángeles. Entonces, la idea de la justicia espacial, si bien estaba dentro de un ámbito más académico, estaba fuertemente vinculada a esa idea fundante del derecho a la ciudad, que era eso sale de las calles. Esto no es un ejercicio intelectual, sino que es una manifestación de qué es lo que está pasando en la ciudad en términos de desigualdad. Entonces, desde ese momento, para mí la idea de justicia espacial, todavía como una cosa medio que no tiene un tema composición 2 puntos a la vaca, pero sí es algo que va construyéndose y se va... es algo que me empezó a movilizar. Y en los últimos años, viendo cómo profundizar un poco más esas lecturas, empecé a acercarme más a algunos textos más de la filosofía, que piensan la justicia desde la perspectiva más de la justicia social, tratando de empezar a ver qué vínculos hay. Entonces, después de haber pasado muchos años por una formación más de la economía urbana, con esta idea de la justa distribución de cargas y beneficios en términos de, por ejemplo, lo que contaba Fer, cómo el Estado tiene distintos instrumentos impositivos y fiscales para que esto se materialice en la práctica, es como que volví a un plano más abstracto de pensar la justicia más como una categoría filosófica. Cierro ahí ese paréntesis para poner en contexto por qué para mí esta pregunta que vos mencionabas, Tere, a mí automáticamente se me apareció esa idea. Entonces, sobre la idea de justicia, algunas cosas que me parecía que por ahí estaban buenas para aportar al diálogo, que como no las tengo tan procesadas, me sigue viniendo bien que últimamente me inviten a diálogos, porque me da la posibilidad de no tener que tenerlas tan acabadas y tan cerradas. Pero bueno, una primera cuestión en relación a la justicia para mí, y que hoy es tristemente vigente, es cuál es ese sentido común liberal de la justicia, que nos dice en primer lugar que las condiciones de pobreza, de carencias, que nosotros después podríamos anclarlas mucho más a la cuestión urbana habitacional, pero pensando en un nivel más general, dependen de cada individuo, ¿no? Ese es el primer sentido común, con lo cual nadie debería estar asumiendo pagar un costo por algo que no es responsable. Eso tiene como corolario pensar primero que somos seres independientes y además lo que hace es cuando nos plantea como entes autónomos del resto es ignorar que hay relaciones institucionales que son las que justamente hacen que las cuestiones de injusticia no dependan solamente de uno mismo. Después hay otro sentido común liberal que tiene que ver más con una teoría de la justicia basada en la suerte. Es decir, que las situaciones que los sujetos enfrentan en términos de injusticia depende de que tengan mala suerte. ¿Y qué pasa con eso? En la medida que pensamos que eso depende de un factor que nos excede, tampoco tenemos que asumir una responsabilidad por las situaciones de injusticia que podemos enfrentar, que otros se enfrentan en las ciudades. Ese sentido común liberal, que yo creo que es desde el cual a lo largo de todos estos años este principio de la justa distribución de cargas y beneficios se articula,
básicamente falla en un punto fundamental, que es que no tiene cómo explicar las injusticias que son estructurales. Hay una definición para mí posible, hay muchas definiciones, pero una posible que es de una pensadora yankee que se llama Iris Marion Young, que dice que la injusticia estructural es cuando los procesos sociales dejan a muchos en situación de riesgo de dominación o carencia sistemática para ejercer sus propias capacidades, al tiempo que empoderan a otros para dominar. Esa es una posible definición. Bueno, la lógica de la teoría de la justicia liberal falla en poder explicar esas injusticias estructurales. Y sin duda para mí, cuando tiene que ver con lo que planteaba Fer con el rol del Estado, no como una entelequia, porque al final es eso, cuando hablabas de convicción política, para mí es asumir que el Estado también son actores que pueden tener un interés divergente al bien común, no necesariamente el Estado es un ente bondadoso. Pero bueno, digo, la cuestión de la estructura es fundamental para entender la justicia. Y por lo tanto, la discusión sobre las instituciones, en este caso uno podría pensar específicamente todas aquellas que están involucradas en regular y controlar cómo se da el proceso de producción del espacio urbano, es decir, cómo se desarrolla la urbanización, que son las que distribuyen esos derechos y esas obligaciones, las que tienen ese poder central. También hace medio difuso, porque no hay un agente claro a quien culpar frente a las situaciones de injusticia que vivimos en las ciudades. Y ahí también Young plantea como un modelo posible alternativo, de vuelta, sería como ponerlo en una categoría más abstracta, un poco más de filosofía política, este principio que estamos discutiendo, es el modelo de responsabilidad de conexión social. Que ahí les resumo dos ideas que tienen que ver con asumir que todos los que tenemos alguna acción que contribuye a que haya resultados injustos somos responsables. Esa es una primera cuestión para pensar un modelo de responsabilidad donde estamos conectados socialmente. La segunda cuestión que tiene, a diferencia de las teorías liberales de la justicia o estas que buscan decir que bueno, cada uno es responsable de sus propios actos o tiene que hacerse cargo de su propia mala suerte, es que no es retrospectiva, no busca como culpar a los responsables de la injusticia, sino que es proyectiva. Lo que hace es buscar cómo nos juntamos entre todos para poder resolver esas situaciones a futuro. Y una cuestión importante de un modelo pensado en esos términos es que no nos involucra como ciudadanos que estamos bajo un mismo régimen, un régimen constitucional, sino que participamos de procesos institucionales. Y ahí hay un tema re complicado, porque para nosotros, si pensamos, por ejemplo, en la bajada más fiscal, tenés unidades administrativas que delimitan responsabilidades. Bueno, un modelo de conexión social dice las responsabilidades frente a las injusticias, por ejemplo, en la distribución de las cargas y los beneficios, no depende solamente de quienes comparten un ámbito administrativo jurídico delimitado. Y hoy en día, con la instancia creo que tenemos de globalización, o de no sé, ya se habla como de posglobalización o de otras instancias, es muy difícil porque tenemos que lidiar desde la política pública con manifestaciones muy localizadas, muy ancladas en la escala de las ciudades o de los municipios o de las provincias, de procesos en los cuales en realidad la responsabilidad de esas situaciones injustas nos exceden y exceden las herramientas que tenemos. Y una última cuestión en relación a esto, más en clave de pregunta para pensarla, que tenía que ver con algo que decía Julián, es primero qué se consideran cargas y qué se consideran beneficios en términos de los procesos de urbanización. Todo esto que es cuantificable, por ejemplo, las inversiones públicas que se realizan, inclusive en un plano también un poquitín más abstracto, lidiamos mucho con el impacto que tienen los cambios de normativa en la valorización del suelo. Bueno, pero ¿qué pasa con todos los procesos simbólicos que también tienen impactos en la valorización del suelo urbano? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cargas y de beneficios? ¿Y qué es lo que queda afuera y no estamos considerando con esa mirada más operativa, cuantitativista, pragmática para resolverlo? Y en ese qué queda afuera también, bueno, ¿quiénes quedan afuera? Volviendo a esta idea de los modelos de conexión social, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que asumen las cargas y los que tienen que o pueden usufructuar los beneficios? Eso, porque la otra pregunta que era medio la dije recién era como cómo interactúan lo que serían las escalas que nos puede plantear una teoría de la justicia con la escala que tiene la política pública, que es el municipio, la provincia, la nación. Se acabó. Sí.
Eso. Bien, Perdón. gracias. A mí me cuesta un poquito meterme en esta cancha por mi falta de formación académica. La verdad es que siento que estoy sentado en esta mesa por la experiencia que me ha dado la gestión en un espacio bastante pequeño, pero que al escucharlo me doy cuenta que todos estos conceptos atraviesan nuestro cotidiano hacer, digamos. En el lugar donde yo estoy, en la provincia en donde estoy, el Estado juega un rol inmenso. El mercado prácticamente está colgado en algunos apéndices del Estado y las organizaciones sociales raramente participan. De hecho, parte de la gestión en la que estamos completamente obsesionados es en hacer participar a los barrios de las decisiones que el Estado toma, porque generalmente se hace lo que el Estado de alguna manera define. Entonces, un poco lo que nosotros, en el lugar en donde a mí me toca estar, es observar cuáles son las necesidades que tienen los barrios o la ciudad en general, y desde ese lugar gestionar, pero la vueltita de rosca, porque hasta aquí lo que se venía haciendo es gestionar ante el Estado para que el Estado nos dé soluciones, y esto genera una cuestión compleja porque hace a los tiempos políticos o a los tiempos del Estado y no a las necesidades de la gente. Entonces, lo cual, lo que pasó, por lo menos en el periodo en donde a mí me toca participar, es que nos dimos cuenta de que hay una herramienta que no se usaba, que es la de hacer participar a los ciudadanos de la responsabilidad de la transformación de la ciudad. Y esto nos dio realmente buenos resultados. En este momento está funcionando a pleno, digo a pleno, aunque hay algunas patitas todavía por sumar, pero casi en su totalidad, un Consejo Asesor de Planificación que está representado en nuestra localidad por casi todas las fuerzas sociales, organizaciones barriales, el Estado con algunas de sus empresas, salud, educación, Cámara de Comercio, colegios de arquitectos, ingenieros, el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, el cual represento, en fin, el INTA, hay una cantidad de organizaciones sociales que participan, y entramos a cortar realmente los temas que interesan a la ciudad. Como un consejo asesor, no es un consejo que tiene capacidad de decidir cosas, entre comillas, porque una vez que nosotros realmente desde el consejo logramos obtener algunas ideas centrales, se nos ocurre, porque ha sido así hasta aquí, pero se nos ocurre que podría ser un modelo a repetir, que el poder político prácticamente no puede enfrentar a ese tipo de decisiones porque es confrontar con la comunidad toda. Así que yo entiendo un poco que lo que planteaban de qué manera se estructura este modelo de tratar de construir la ciudad entre todos. Nosotros hemos encontrado una herramienta en esta localidad que nos hace real la tarea de poder desarrollar esa transformación. Por supuesto que cabe aclarar que en este proceso Proyecto Habitar ha sido para nosotros una herramienta extraordinaria porque nos llena de conocimiento que ustedes tienen, que nosotros allá no lo tenemos, pero en esa fusión de algunas ideas que fueron transformadoras, porque obviamente nosotros veníamos trabajando con ideas propias, ideas nuestras, no básicas, simplemente nuestras, y Proyecto Habitar
insertó algunos conceptos que para nosotros no eran imaginables, como el tema de la distribución más equitativa de la riqueza que genera el suelo, digamos, y esto a nosotros nos abrió la cabeza, y pudimos establecer normas que hoy nos permiten cobrar un fondo para el desarrollo a aquellas personas que pueden producir construcciones que superan sus propias necesidades, por lo menos sus propias necesidades habitacionales. Así que esto a nosotros nos pone en un punto de inflexión en de qué manera a partir de ahora podemos empezar a administrar esa riqueza para poder volcarla en lugares de la ciudad que no tienen el foco, el zoom del Estado para poder crecer. Así que bueno, ese es básicamente mi aporte. Disculpen por el nivel, lo bajé, pero un poco es mi paso por este tema. Gracias, Marcelo. No, creo que no es una cuestión de niveles la discusión, sino más bien lo que está sucediendo, que es como de poner sobre la mesa las experiencias particulares. Como mismo veíamos en los libros, algunas son más de recorridos teóricos y otras son más de recorridos de la práctica, pero la idea es como a partir de, o sea, la cuestión de trabajar sobre la equidad en el reparto equitativo de cargas y beneficios es frente a una cuestión desde la perspectiva del derecho a la ciudad, es habiendo identificado, y esto no es algo que nosotros descubrimos, como decía Julián, y entonces traemos estos tres ejes, sino que es un trabajo histórico de querer transformar la desigualdad que tiene un foco muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con la producción urbana. Entonces ahí las acciones que nosotros podemos ir promoviendo requieren desarrollos prácticos y avances teóricos para poder ir como mejorando y transformando la redistribución. Pero no, o sea, hay una cosa que me parece que es lo importante que empieza como a aparecer en lo que van diciendo, que es, ok, reparto equitativo de cargas y beneficios. Creo que Julián decía, bueno, ¿de qué riqueza es la que estamos hablando? ¿Cuál es el sistema de producción en el que está inscripto? Porque es como, no nos olvidemos de pensar el reparto equitativo, pero no nos olvidemos de pensar principalmente cuál es el sistema de producción en el que está inscripto esta propuesta, para que no sea meternos a hablar de reparto equitativo desconociendo el problema como estructural que está, en el que está enmarcada esa propuesta. ¿Puedo tomarlo como un bien? Por supuesto. Estoy prolijamente y dijo Julián, entonces es mi momento. Sí, yo quería aprovechar para hacer pie sobre algunas cosas básicas que por supuestas e implícitas por ahí nos dejan afuera de lo fundamental. La producción urbana capitalista, como rezan los libros, algunos de los que tenemos y que hemos mencionado, como toda la producción capitalista, se monta en la propiedad privada como una ley que rige por sobre las otras incluso, y que como lógica de producción general, entre las muchas consecuencias que tiene es la mercantilización del suelo y la vivienda. Que eso que es algo necesario para vivir sea un producto transable al que llegan aquellos que lo pueden pagar. Si, digo, hay
un presupuesto básico contrario a ese, que sería repensarlo, qué riqueza hablamos y qué sé yo, sería contraponer esta cuestión, volver a pensar que hace falta un lugar para vivir, que ese lugar para vivir hoy es en la ciudad. Entonces todos tenemos derecho al suelo y la vivienda, ¿no? Al suelo urbano y a la vivienda, y entonces las condiciones de mercado no pueden ser las que unilateralmente definan las posibilidades de acceder ahí. Por eso hace falta redistribuir. Digo, posicionándome en una relación, y ahí la experiencia que comparte Marcelo me parece que es muy ilustrativa. Y lo otro que sucede, que tiene que ver con lo que mencionabas de los impuestos o hacia dónde apunta una perspectiva de justicia, es que el trabajo acumulado, del que hablaba la presentación, en la presentación decía algo así como, bueno, solo queda en beneficio del mercado, ¿no? Y bueno, lo usamos varias veces como destino de la riqueza. Ahora, que no es ni bueno ni malo, se mencionó. Pero en realidad el mercado puede ser muchas cosas, ¿no? Como un concepto que llenemos de muchas cosas o de ninguna. Ahí hay actores, y hay actores específicos, muchos con nombre y apellido, todos los actores con nombre y apellido, algunos con mucho poder, hay desarrolladores, hay actores fundamentales de cada territorio en su producción del espacio, o de todos los territorios a nivel de la financiarización, digamos, ya eso tiene unas complejidades bárbaras, pero son personas las que se quedan con esa riqueza producto del trabajo de todos y todas, y en un sentido más genérico, los propietarios de la tierra, ¿no? En el sentido del desarrollo urbano, cuando decimos del esfuerzo colectivo de la producción de la ciudad, los propietarios de la tierra seguro son del trabajo colectivo, organizado más o menos regulado por el Estado. El beneficio que produce la valorización del suelo es, en principio, a merced o condicionado por la regulación de los impuestos, pero en principio le queda al propietario. Digo, como identifiquemos algunas versiones concretas de lo que estamos hablando, porque también es a donde apuntan nuestras acciones. Después tenía como necesidad de decir eso, pero mi turno. Yo quiero sumar algo en esa línea. Primero, vinculándolo con lo que planteabas a veces de algo que parece un abismo, que yo creo que no es tan abismal, más allá de que acá por ahí todo se caricaturice un poco más. Porque, sin ir más lejos, lo que vos mencionabas de cómo le dieron la vuelta en Chosmalal al involucramiento ciudadano a través de distintos procesos de gestión participativa, es algo que hace 40 años no existía. Y que hoy es una práctica absolutamente común, instalada, muy difícil de contrariar en los gobiernos locales, porque en los 70 hubo una fenomenal movilización, sobre todo en Latinoamérica, en demanda por la gestión democrática, ¿no? Como digo, si uno lo pone en perspectiva, hay muchos procesos de teorización, que este conversatorio creo que es el más claro, porque cuando plantean ese título de derecho a la ciudad, y recién Julián mencionaba las 3 patas, dentro de las cuales una es que haya equidad en las cargas y los beneficios, y otra es la gestión democrática, tiene también 50 años, 60 años. Entonces, ¿y de dónde salió? De vuelta, ¿no? De una biblioteca. Salió de alguien que en realidad lo que estaba mirando es el Mayo francés, las movilizaciones de una ciudad totalmente reventada, brutalmente, o sea, que violentaba sistemáticamente los derechos de las poblaciones más vulnerables. Entonces, yo primero como achicaría esa brecha que a veces se abre entre el pensamiento y la práctica, o entre la teoría y el territorio. Y específicamente en estos instrumentos, lo que yo pensaba también escuchándote la experiencia de Chosmalal, que capaz me adelanto un poco a otro de las preguntas que habían planteado como disparadores, es que en el caso de la recuperación de plusvalías, que es un instrumento de vuelta que se inserta en nuestra trayectoria de gestión local hace muy poquitos años, digamos, hoy está renaturalizado que hay que capturar plusvalías, porque como vos decías, el proceso de urbanización produce riqueza, y entonces ¿cómo haces para redistribuirla? Es algo que tiene corta trayectoria, pero que naturaliza justamente que existe que ese proceso de urbanización genera riqueza. O sea, lo que estamos haciendo es dar por sentado que eso es así,
y entonces ver cómo hacemos para que ese proceso sea menos injusto. Y ahí el riesgo es que está bien, nos tenemos que ocupar de la desigualdad palpable ahora, de la gente que está sin vivienda en ciudades donde tenés vivienda de lujo vacía, pero mi sensación, y eso por eso me parece que está bueno la idea del diálogo, es que eso muchas veces obtura ir a pensar en que el proceso de urbanización produce riqueza. Digamos, eso no está hoy puesto en tensión, o en general en la gestión local y en la gestión nacional también, digamos, no está puesto en tensión la idea de que la ciudad tiene que ser un motor de crecimiento económico. Y en muchos casos, además, en el contexto argentino, donde los gobiernos locales después de la reforma del 94 tienen un montón de competencias, poco presupuesto, a veces poca autonomía en relación a las constituciones provinciales y demás, promover el desarrollo inmobiliario como una fuente de ingresos es una buena manera, digamos, de poder paliar esos déficits. Entonces, vos te encontrás con que con este principio que te permite introducir más justicia a través de algunos instrumentos que en general son más de índole impositiva, recaudatoria, fiscal, etc., resolvés esa imagen más inmediata de la injusticia y de la desigualdad, pero a la vez tenés que promover procesos de desarrollo inmobiliario que básicamente van a retroalimentar ese circuito. Ese para mí es un tema que por lo menos en esta mesa me interesaba traerlo, porque siento que no hay una reflexión fuerte sobre por ahí 20 años que tenemos de implementación de instrumentos como la captura de plusvalía que funcionan para la foto de hoy, para lo inmediato y demás, o para el corto o mediano plazo, pero no están cuestionando las causas principales, que es que conseguimos que el proceso de urbanización genera riqueza. Y como decía Julián, manual de marxismo básico, atrás de toda esa generación de riqueza hay trabajo, y atrás de todo el trabajo hay personas, hay trabajadores. No es que digamos, tenemos un árbol de riqueza. Entonces esa idea de que también cuando uno ve Hábitat 3 y los grandes manuales multilaterales que dicen no, la ciudad es un motor de crecimiento económico, de vuelta, como si la ciudad fuera un sujeto. No, atrás de esos procesos de producción de riqueza hay personas produciendo, y hay apropiaciones, como decía también Julián, desiguales, selectivas, categorizadas muy fuertemente en quienes tienen la propiedad de la tierra para lo que nos convoca a nosotros, ¿no? Digamos, quien tiene la propiedad de la tierra y quien no la tiene. Eso. Sí, creo que en relación como a lo que se viene planteando, y ya yendo como tratando de hacer pie para la segunda pregunta que ya la empezamos a abordar, efectivamente hay como muchos procesos de lucha que fueron como avanzando en la institucionalización de algunos instrumentos que permiten mejorar desde la perspectiva del derecho a la ciudad, pero son discusiones que están latentes todavía. Yo no creo que esté tan naturalizado la cuestión de la participación y que eso efectivamente se efectivice en tomas de decisiones y destinos de recursos en todos lados, ¿no? Como que hay todavía como lugares donde quizás se pudo avanzar efectivamente en espacios de debate profundos y otros lugares donde eso todavía ni siquiera se conoce como una posibilidad. Creo que bueno, la autora que vos nombrabas, de hecho, todo el planteo problemático que hace tiene que ver con una cuestión de la alienación y vinculado con que efectivamente la posibilidad de participar de la definición de lo que es la justicia está lejos de las posibilidades de poder construir un problema, identificarlo y participar de la toma de decisiones para que eso esté en el marco de lo que tiene que ver la relación de la población con el Estado, como iba planteando Marcelo. Así que para ir a la segunda pregunta, nosotros ahí estábamos planteando hablar de qué acciones se están llevando adelante o ustedes entienden que haría falta llevar adelante para promover la redistribución y la equidad, que un poco ahí ya empezó a hablar Guadalupe, así que no sé quién quiere arrancar con esta segunda vuelta. ¿Querés agregar algo más de eso? No, yo tiré la bomba. Ya fuiste, muy bien. Dale, muy bien. Primero retomo algo de lo que dijo Guada y Julián también.
y también de la experiencia de Chosmalal. Me parece anoté algo que me pareció con lo que vos empezaste, de esto de que en Chosmalal el Estado tiene una importancia inmensa, y también es como interesante eso, porque se me hace como que, bueno, ¿por qué tiene una importancia inmensa? Bueno, probablemente porque al mercado a priori no le interesa tanto operar sobre ese territorio, entonces permite de alguna forma más grados de libertad del Estado, o no, o hay otra dinámica ahí que te la dejo como pregunta real, porque no lo sé. Y otra cosa que dijiste, que hablaste de responsabilidad en la transformación de la ciudad. Y también ahí como que quién tiene más responsabilidad sobre el territorio, la comunidad o quien quiere hacer un negocio con la ciudad. Y ahí vuelvo un poco al derecho a la ciudad, a que trajo va y merecer la ciudad y bueno, todo lo que venimos hablando. Y bueno, después también de la participación y cómo por ahí esa responsabilidad se reparte en esas instancias de participación o no, o es una forma de legitimar a veces acciones más del mercado, más del orden de la rentabilidad del suelo que otra cosa. Digo, acá pensando más en la ciudad de Buenos Aires como ejemplo, donde la participación a veces tiene más ese objetivo de legitimar la acción del mercado que de realmente producir una ciudad más justa. ¿Y qué más anoté? No, y también me quedé pensando algo que decía Aguada, que es esto hablando del cobro de plusvalías, que también para nosotros es algo de lo que hablamos siempre, pero me parece que por ahí para no sé, la persona que vive en un barrio informal o incluso el empresario que mencionaba Julián, el desarrollador inmobiliario, como dice, ¿qué es la plusvalía urbana y demás? ¿Y qué rol tiene ese cobro de plusvalía? Si es solamente para distribuir la riqueza o si es también para que no se valorice tanto el suelo producto de acciones de inversión pública y demás. Y ahí eso me disparó otra cosa que tiene más que ver con la segunda pregunta, que es si la valorización de la tierra es buena, que me parece que eso entra también con lo que decía Aguada, en diálogo con lo que decía Aguada de el sentido común liberal, ¿no? Como, bueno, la valorización de la tierra es buena, es algo bueno, como eso. Es un ciclo de desarrollo. Claro, mirá cómo levantó el precio del metro cuadrado en determinada ciudad, qué buena noticia. Y en realidad, nada que ver, digamos, como... y ahí siempre me parece interesante como poner ejemplos de otros derechos básicos, digamos. No sé, nadie estaría contento de que suba el precio de los insumos médicos, de la vacuna, de la vacuna contra el COVID. No sé, nadie, mirá qué bueno, aumentó el precio de este medicamento, ¿no? Sería una mala noticia. O aumentó el precio de los insumos escolares. No sé cómo. En cambio, cuando aumenta el precio de la tierra, como parecería que es una buena noticia. Eso, y después, bueno, sobre cómo operar sobre eso, bueno, un poco retomaría lo que veníamos hablando. Para mí, eso, el instrumento principal que tiene el Estado es el cobro de impuestos, y creo que el cobro del impuesto inmobiliario, y creo que tienen exactamente el sentido común liberal del que hablaba. También se ocupó de estigmatizar el cobro de impuestos y de tasas y demás, como si eso obturara la posibilidad de desarrollo. Y si vemos series históricas de cuánto se recauda en las provincias por actividades productivas y del orden del trabajo, y cuánto se recauda por impuestos patrimoniales o de propiedad de la tierra, vemos que no sé, en los 80, 70 se recaudaba 50-60% por patrimoniales y ahora se recauda 20-25%, y eso tiene que ver con esa todo el tiempo operatoria que hacen los actores del mercado, que como decía Julián, no son actores anónimos, que siempre ¿no? se intentan esconder, y cuando hablamos del mercado nosotros somos medio funcionales a eso, porque en realidad en Argentina no hay muchos grandes desarrolladores urbanos,
existen en Buenos Aires. Elstein es uno, digo, para empezar por los nombres y apellidos, pero después está Idico, Constantini, digo, los podemos mencionar, que como son tan pocos que los podemos mencionar. Que después esa otra ¿no? ilusión o sentido común liberal, que es que en realidad la ciudad está repartida en un montón de pequeños propietarios. No es realmente así. Entonces, ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero me parece interesante como plantear eso, como unir responsabilidad, valorización de la tierra, sentido común liberal, todos esos conceptos que fueron tirando me parece que son súper útiles. Yo para, no sé, no me puedo correr de mi experiencia y del lugar donde habito, y es raro porque el mercado allá no es algo que mueva la aguja, pero también interviene, digamos. O sea, hay también algunos nombres y apellidos. Y ya no me estoy refiriendo solamente a Chasmalal, sino a la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén es por ahí, en función de lo que estoy escuchando, es como un país diferente, por decirlo de alguna manera. Es como si funcionáramos de una manera diferente. El Estado siempre ha sido regido, o casi siempre, bueno, siempre desde el 60, por el movimiento popular neuquino, que es una fuerza política que está completamente arraigada. Y la distribución del territorio estuvo de la mano del movimiento como una herramienta política. Es decir, no lo utilizó el mercado, pero lo utilizó una estructura política. Entonces, por un lado, si se trata de negocios inmobiliarios, es muy poquito, por ejemplo, en el ámbito en el que nosotros nos movemos en Chasmalal, hay muy poca tierra que está en el marco de las... De hecho, creo que en Chasmalal hay una inmobiliaria. Es decir, el territorio no lo maneja el mercado. El mercado tiene territorio y lo tiene ahí, tiene su terreno, y hay gente que tiene 15 o 20 terrenos o más, y los tiene, pero no hay como un negocio detrás. El tema está en la administración del territorio como un eje político y de qué manera van abriendo cañitos así, y en ese proceso nosotros vamos tratando de organizar el territorio. Lo que pasa es que va de la mano de otros ejes de poder, como, sí, te doy la tierra, pero para porque va sin servicios o va sin infraestructura. Entonces aparece también la otra parte, porque son los tipos que van a dar, tendrían que dar el recurso para que vos puedas llevar calidad de vida a esos lugares o generar grandes espacios de hacinamiento. Entonces, de alguna manera, el mercado juega un rol pequeño, por eso es que no lo puedo... puedo imaginarme que en Buenos Aires o en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires funciona de otra manera. Pero no me puedo correr de este modelo que utilizan en la provincia de Neuquén, que tiene que ver con el control del territorio como una herramienta política y donde el mercado no... Nadie se pregunta cuánto vale la tierra. Es decir, una cosa... nosotros no estamos pensando, cuando ellos lo hicieron, ¿cuál es el valor? Nosotros decimos que hay dos valores de tierra, porque hay uno que no está a la venta, que es la tierra que el Estado te va a dar para que te construyas tu casita, o te va a dar tu casita, pero después hay otra tierra que es inalcanzable por ninguno de nosotros, que es la que está estratégicamente ubicada y que el mercado ya las compró, o se las compró el Estado hace mucho tiempo. O sea que nosotros, en este marco de ver de qué manera instalamos a la ciudad digamos que el armado de la ciudad se dio hace 40 años atrás. Allá en este momento se están dando estos primeros pasos en donde de alguna manera estamos intentando organizarnos para ver si podemos, de la mano de este tipo de estructuras sociales, empezar a sentarnos a hablar con el Estado de qué manera podemos crecer. Primero pensaba que cuando está bien cuestionarse si la producción urbana genera valorización,
pero no tiene que ir de la mano del cuestionamiento de qué valorización estamos hablando, porque el crecimiento del precio es un tipo de valorización, no es la única valorización, porque en el trabajo presente, en cualquier territorio somos conscientes de que todo tiene valor de uso y valor de cambio, y trabajamos en esa relación, y siempre hay valorización. Entonces, no sé, la pregunta sin precisión te deja sin herramientas, ¿no? Entonces, cuando vos decís lo de la vacuna queda clarísimo, ¿no? Es como, o si no quieres, está claro, el desarrollo urbano en sí mismo no es bueno como metros cuadrados que se sumen en esos indicadores, lo comparto. Hago la salvedad porque nosotras y nosotros, el Proyecto Habitat, tratamos de encontrar los lugares que valorizan en los procesos sociales en un sentido social, en el sentido del mejor aprovechamiento del espacio por parte de los sujetos que lo habitan. Rápidamente, de lo que decía, pensábamos que el reparto equitativo, todas estas cuestiones que estamos hablando en la conversación se nota, atraviesan toda nuestra práctica. El colectivo que hoy nos reúne, este espacio social y humano, es una creación, es un tipo de acción concreta, de reformulación de una práctica profesional en la que hay mucho recurso social que ha sido redistribuido de alguna manera. Es una cuestión que nos parece que hay que poner en valor, ponerse a pensar cómo uno ejerce su profesión, hacerlo colectivamente, hacerlo críticamente, revisar esto periódicamente, es un principio de coherencia de la vida que nos parece central desde esta perspectiva histórica revolucionaria que uno intenta vivir en profundidad en la medida en que las condiciones sociales e históricas se lo permiten. Trabajamos en gestión del hábitat, en programas de mejoramiento, en construcción de vivienda cooperativa, tratando de favorecer este tipo de procesos, los procesos donde hay apropiación, protagonismo popular. No medimos la elección o el éxito de lo que hacemos en función de sus condiciones de mercado, de lo que ganamos, de cuánto se valoriza el precio de lo que hacemos. Trabajamos desde el hábitat, pero tratando predominantemente en los sectores de los barrios populares, donde más hace falta, pero mirando la totalidad, ¿no? En eso también hay una relación de redistribución, no somos como asistentes de la pobreza, sino tratamos de transformar el territorio en su conjunto, trabajando desde los lugares donde más hace falta. En el ámbito específico de la gestión territorial, que tiene la planificación urbana, nuestra práctica más adecuada a esa escala, también, digamos, ¿no? Estos espacios de gestión democrática, el matiz de la conversación tiene que ver con que, si bien los espacios de gestión democrática son parte de un debate teórico hace muchos años, las posibilidades de encontrar un espacio multiactoral que opere y tenga incidencia en el desarrollo urbano de una comunidad son muy contadas. Es un gran éxito de una experiencia concreta eso, y ahí hay una relación donde la teoría y la práctica en política no da lo mismo, ¿no? Porque en un lugar está generando transformaciones en el territorio en función de unos objetivos concretos. En eso el instrumento asume un valor. Si se quieren, de esta discusión es encontrar de toda la teoría, los procedimientos y los mecanismos, aquellas experiencias también que tienen efectos, ¿no? Lo hacemos, también trabajamos en el ámbito académico, que es un ámbito muy desigual, que tiene una estructura para reproducir la desigualdad y el desequilibrio de todas las condiciones de las que hablamos, y forma profesionales para que sean eficaces en la reproducción de esa desigualdad. La revisión crítica de eso es un modo más de nuestro trabajo en función de la equidad territorial. Y el último punto, que me pareció una precisión muy buena para el conversatorio, el instrumento que estamos tratando de que avance en Chosmalal, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo,
es una ordenanza que es un fondo de desarrollo territorial que gestiona el Consejo Asesor y otorga onerosa del derecho de construcción, no es captación de plusvalía. Y es una diferencia importante en el sentido de lo que estamos hablando, porque tributan todos aquellos que construyan, o sea que todos los propietarios que tengan capacidad de construir por encima de lo que necesitan para vivir, como dijo como el mejor teórico Marcelo. Es una claridad conceptual que hemos trabajado para que pueda ser aprobada ahí un montón, y es un mecanismo que entendemos que en la medida de la realidad concreta, social, histórica del Chosmalal sí cuestiona el desarrollo urbano. Es un modo de cuestionarlo, porque los debates son del cuestionamiento del desarrollo urbano. Y hay que seguirlo cuestionando, digamos, no es que una cosa quite la otra. Yo coincido 100% con la idea de que teoría y práctica de la REUNAM también está dialogando para eso, y además no hay teóricos puros en la mesa, digamos, todos tenemos práctica de distintos niveles en la política urbana que da cuenta de eso, ¿no? Y la otra condición que tiene el fondo es que es de todo Chosmalal, ¿no? Es un fondo, es un tipo de instrumento que se discute hace 40 años, pero no hay ninguna ordenanza similar aprobada en Argentina desde hace 40 años. Entonces no es un hecho menor que esa comunidad haya tenido asumido en un consenso la decisión de afectar el tipo de desarrollo urbano convencional con un instrumento redistributivo. Sí, voy a sumar un poco más a lo que dice, porque esa herramienta, que hoy es una herramienta real y concreta, es una ley votada por unanimidad del Consejo, promulgada por el intendente, hoy es una herramienta legal firme. Fue el trabajo de 4 años de discusiones, o sea, es cierto, había un debate profundo. En el 2019 vamos por la modificación de la Ordenanza 444, sin embargo, en el último tramo, cuando nosotros estamos ya desde el Consejo Asesor definiendo y generando un consenso para la modificación de esa norma, aparece la idea del fondo, y esto es lo último que decimos, les obliga, aparece la mano del proyecto de habitar, porque nosotros no la teníamos en el marco de nuestra discusión, digamos, aparece como una idea, y para algunos parece interesante, y ahí aparece la verdadera discusión de la norma, porque es totalmente transformadora y además porque le da un contenido de redistribución de la riqueza de una manera distinta y profunda. Así que a partir de ese momento se empieza a discutir, y durante 1 año y medio en el Consejo Deliberante se discute esta norma hasta que se aprueba, y cuando se aprueba por unanimidad. O sea que realmente es esto, un poco contar la historia de lo que él acaba de decir, que es la historia del Fondo para el Desarrollo, que tiene ya. A nosotros nos hablaba un poco esta idea de haber sido los primeros que lograron sortearlo. Yo creo que esto puede ser que se haya intentado en muchos lugares, y de hecho he hablado con uno de los secretarios de Obra Pública de otra comunidad con la que he interactuado, que es el Bolsón, y ellos estaban de recontravuelta con este tema, digamos. O sea, son temas que son absolutamente familiares, esta necesidad de empezar a redistribuir o organizarse de una manera diferente con la generación de la riqueza, pero no la pudieron realmente pilotear, nunca sortearon los procesos democráticos. Entraron a las discusiones en el Consejo Deliberante y estuvieron 3 años hasta que no era nada. Es decir, en ese lugar el mercado tiene una fuerza abrumadora y no permitió realmente que pasara. En nuestro lugar también se dio un poco esta discusión, y los chicos un poco conocen la historia más de cerca, pero también hubo operaciones para
para golpear la norma a partir de entender de qué se trataba. Y sin embargo, bueno, no se pudo, no se pudo. Está firme, así que bueno, un poco era agregar datos a la constitución, a la retiro. Sí, es un lindo lugar para saber si es la primera vez. Yo lo dije porque me lo dijo nuestro asesor. Seguro sabe un montón de eso. Podemos cortar esa parte. Si no, claro. Después supongo que lo editan, pero sí se tienen que presentar al concurso que tiene abierto el ministerio ahora. Preséntense, vieron que está abierto la segunda edición, preséntense porque es espectacular. Ahora se puede volver a cortar. No, lo que yo quería decir antes es que para mí, esto que contabas, que te parecía como muy ajena el relato más del Gran Buenos Aires o del área pampeana, por ahí que tiene como mucha presión, cuando los escucho hablar sobre cómo fue todo este proceso de implantación del fondo, me parece espectacular porque en realidad estas dinámicas que parecen muy ajenas no dejan de tener como una raíz común. O sea, que Chosmalal pueda haber encarado un proceso de pensar una distribución más justa de todo ese proceso de desarrollo urbano, habla de, contrario a lo que a veces uno ve, que te estalle el problema social cuando empiezas a ver con qué herramientas podés contenerlo. Porque en definitiva no es un problema de las grandes urbes o de las localidades que tienen mucha presión inmobiliaria. En definitiva, si volvés a la base, lo que contaba Julián antes, digamos, son las tensiones que te generan entre el rol de la planificación urbana, del urbanismo como una función pública, y los propietarios del suelo, que sin ser Elsa, TGLT o Constantini, van a tener en algún punto intereses a veces divergentes con los que puede tener la función pública, y vos como secretario de planeamiento o el que sea va a tener que estar resolviendo cómo consigue el suelo para urbanizar, para equipamiento, para hacer infraestructura y demás. Entonces, al contrario, me parece que el desarrollo del fondo habla de una problemática que está tomada haciéndose cargo de que ese proceso de desarrollo urbano genera tensiones, sea la escala que sea. Y en todo caso, cuando vos todas estas ideas más conceptuales, más abstractas, las bajás a territorio, volviendo a lo que charlamos hace un rato, bueno, les pones, las comprendés localizadas, situadas, ¿no? Y creo que la escala de Chosmalal, bueno, ahí está el resultado. O sea, evidentemente esas tensiones están en otra escala, con otros actores, con otros intereses, con otros impactos sociales, pero claramente necesitan que el sector público tome para sí esa función pública del urbanismo. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Quieren? Podemos aprovechar antes de entrar a la última pregunta. No, yo pensaba algo, pero no sé, como no lo tengo todavía de todo armado, pero que hay una serie como de recursos que no están valorizados. Estaba pensando como en las temporalidades, los tiempos que las personas le otorgan a un trabajo o a una tarea, y que eso queda como en esto de cómo se produce esa riqueza, queda sin cuantificar, queda sin saber cuánto sale. O no sé, mi hora sale 1.000 pesos, la de 1.500, la de otra persona 3 pesos. Y que hablar entonces de esa redistribución es hablar de dónde surge, quién puso cuánto sale ese precio, por qué, y que creo que ahí está como en desentramar, entender cómo está funcionando y hacia dónde incluso se dirige. Incluso esta función de la planificación, como de pensar proyectadamente en una cantidad de años, pensar en el ahora y en esa cantidad de años, qué va a pasar. Como ayer lo dije, no termino como de armar la idea, pero que me parece que tal vez no tiene tanto que ver con la función la valorización de la propiedad, pero que es lo que mueve en el cotidiano a las personas y que entonces se transforma, o sea, sistemáticamente opera en esa historia. Me parece que es algo como para revisar. Sí,
Creo que la vuelta que en relación a cuando hablamos de qué acciones son necesarias llevar adelante, o sea, ahí como desde el planteo principal como de las ideas, algunas cuestiones que son más de seguir revisando el contexto estructural de la valorización del territorio en términos sociales y en términos económicos, entendiendo que estamos en un proceso de un sistema mercantil, como que hay algunas cuestiones que hay que actuar ya, que son estas, que decíamos, bueno, ok, redistribución, porque hay una valorización en relación a los precios del suelo, hagamos algo con eso, no nos olvidemos de seguir pensando en términos sociales, económicos, culturales, ambientales, que otras cuestiones es que se están moviendo y necesitamos seguir revisando para pensar el sistema de producción en términos como productivos y reproductivos, que sería como la perspectiva de generar alguna transformación sistémica también. Yo les propongo que nos metamos ahora en la última pregunta de qué procesos o resultados identifican cada uno que son relevantes para compartir. Creo que algunas cosas ya las estuvimos conversando, estuvimos hablando un poco de la experiencia de Chosmalal y el trabajo que se está llevando adelante con el Consejo Asesor de Planificación y la propuesta del código. Después también nombraron algunas cuestiones vinculadas con instrumentos de captación de plusvalías, bueno, y algunas otras cuestiones, pero si quieren que demos alguna vueltita más sobre eso, para ver si tienen alguna otra cosa para compartir o profundizar sobre estos temas que ya se fueron mencionando. Él o la que quiera arrancar. Nosotros ya estuvimos. Sí, nosotros nosotros en el lugar en donde me toca estar ahora, que pronto voy a dejar de estar, porque esta es la segunda gestión en la que estamos y en un año y moneda ya no seguir, yo no voy a volver a estar en ese espacio de trabajo, probablemente esté en otro, pero no en ese. Yo creo que en lo personal me parece que pudimos avanzar en algunas cuestiones que son ideas clave, como esto de tratar de hacer las cosas entre todos. Es lo que veo que pasa en nuestra comunidad, probablemente no pasa en todas, pero en nuestra comunidad la gente se siente en economía de vereda en general a esperar que el Estado le resuelva. Y esa mirada que yo pude observar en mis primeros 2 años de gestión me hizo tratar de ver de qué manera podíamos mover un poco la aguja en el hecho de que las personas pudieran. En ese sentido, estamos desarrollando esto como un modelo, que es en el encarar todas las obras con parte de aporte del Estado, parte de algunas empresas que puedan sumarse a este tipo de transformaciones, o concretamente generar infraestructura en los barrios, y la participación de los vecinos. En algunos casos con participaciones económicas, donde por ahí de repente, por ejemplo, para obras de cloacas u obras de gas o electricidad, agua, etcétera, etcétera, a veces ponen plata para comprar los materiales, es decir, lo hacen como cada vecino se prorratea un número, puede construir los materiales, se distribuye, y aquellos vecinos que por cuestiones que tienen que ver con su cuestión económica no puedan estar a la altura del requerimiento, en ese momento el Estado ingresa como contenedor de esa situación de ese vecino y sí resuelve por el vecino. Ahí aparece el Estado como un contenedor de la problemática social de ese grupo familiar, pero en el fondo los vecinos hacen un aporte, el Estado hace otro, y
algunas empresas que pueden ser empresas del Estado o no, hacen el otro aporte. Y esto a nosotros en este lugar, que es una escala en la que lo podemos hacer, pero en otras ciudades no se puede, nos ha dado muchos resultados. Y nos ha dado resultados ¿en qué sentido? En achicar los tiempos de llegada de esa calidad de vida a la gente. Porque a veces, en lo personal he escuchado mucho esto. Hace 30 años que esperamos en este lugar la luz, o el agua, o lo que fuera. Y nosotros con esta herramienta lo hemos podido hacer en 1 año y medio. Entonces, me da la sensación de que es una herramienta que no se buscó en el pasado, porque de buscarla probablemente hubiera achicado esta brecha grande entre el no tener y tener. Entonces, me da la sensación de que podría ser para nosotros funcionó como una herramienta para poder accionar directamente sobre las diferentes problemáticas que tiene una ciudad. Muchas gracias. ¿Quieren continuar? Que me fui así como... Yo te aporto un comentario solo, por ahí no tengo tan presente cómo se vienen dando los procesos y tan puntual como estaba planteado por lo menos la pregunta. Me parece, hay algunos casos interesantes de distintas iniciativas, como de los que pienso rápido pueden ser, no sé, como Gualeguaychú o Castelli o San Martín de los Andes, que con el último secretario de Vivienda también están haciendo algunas iniciativas de instrumentos de gestión en esta línea de redistribución del proceso, de las externalidades del proceso de urbanización. Pero ahí lo que siento que todavía falta bastante es avanzar con ese rol democratizador en las provincias. Sobre todo porque creo que una de las cuestiones fundamentales es que más allá del impacto que tiene el gobierno local cuando toma una decisión en un sentido de justicia social, o sea, tiene una cercanía con los cambios, por ejemplo, gestionando un fondo que se reinvierte con otro criterio para el desarrollo urbano. Una de las cuestiones fundamentales sigue siendo tener una política fiscal que sirva para que ese proceso también sea sostenible. Y ahí lo que tienen que ver las provincias, volviendo a algunas cosas que mencionaba Fer sobre la regresión impositiva, por ejemplo con el impuesto de propiedad, pero además con las competencias territoriales que están fuertemente radicadas en el nivel provincial, o sea, cómo se dan los procesos de ordenamiento del territorio que después hacen que la gestión local tenga que lidiar con un mapa que también ya está predeterminado, es fundamental. Entonces, si bien estos instrumentos, ese principio de la justa distribución de cargas y beneficios se materializa instrumentalmente muy fuerte a nivel de los gobiernos locales, y esto hay algunos que más o menos han ido haciendo cosas interesantes, creo que todavía queda por saldar esa deuda en el nivel provincial para que no dependa solo de un buen intendente o de un intendente, digamos, más comprometido con la justicia social, sino que se den procesos un poco más integrales, estructurados en los marcos normativos, con políticas que trasciendan los cambios de gestión, ¿no? Digamos, como tratar de que esta discusión baje también a un cambio más de esa estructura política, institucional. Eso. Muy bien. Bueno, no, sí, yo no sé si tengo tanto más para agregar. Siento que de alguna forma la tercera pregunta la fuimos abordando en las anteriores. Sí me parece que como que me da la sensación de que el desafío un poco de los instrumentos que estuvimos mencionando es enorme, porque se trata de financiarizar el suelo urbano, digamos, que es algo de lo que habló y habla bastante, y eso es una dinámica global también, como mencionaba Guada, ¿no? Como es una dinámica global que tiene repercusiones muy locales, hasta en Chosmalal y no sé, pienso también en Neuquén cuando hablabas de Chosmalal, pero de la provincia de Neuquén en general, pensaba en Vaca Muerta, por ejemplo. Y como todas las consecuencias urbanas que seguramente ya está teniendo la explotación de Vaca Muerta, la valorización del suelo, la expulsión de comunidades, no sé, digo, como no estudié el tema en detalle, pero me imagino que está habiendo
una situación muy particular ahí, es como, bueno, de la extracción de un hidrocarburo por parte de empresas multinacionales, o sea, empresas nacionales como YPF, pero también de empresas multinacionales, de intereses globales, bla, 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 en una localidad de Neuquén, te cambia todas las reglas del juego. Entonces, bueno, con el instrumento que tienen los municipios tienen que ir a pelear contra eso. Entonces, bueno, ahí partimos de una situación difícil y el desafío de ustedes es como enorme. Es importante que menciones lo de Vaca Muerta, porque nosotros estamos en un espacio, perdón, Si te saltamos si querés andar. No, pero tocaste un tema que para los neuquinos, y que creo también para el país, un poco el tema de Vaca Muerta es un tema crucial. Nosotros estaríamos dentro del mapa de lo que tiene que ver con ese desarrollo económico, con ese polo industrial o no sé cómo sería. Sin embargo, a nosotros no nos llega esta información. Es decir, si vos a cualquier habitante del pueblo o de la ciudad de Chosmalal le preguntás ¿a qué se dedica Chosmalal? ¿Qué nos atraviesa? Y probablemente te digan que es un lugar donde se crían chivos. O sea, sin embargo, vos cerrás los ojos un poquito así como si quisieras ver por el vistillo de la ventana y ves muchas camionetas blancas. Y esto hace que uno se dé cuenta de que en realidad está siendo atravesado por algo que no ve. O es muy bueno el negocio de la crianza de chivo. Son todas 4x4 blancas y en realidad, si vos le preguntabas a una persona de Chosmalal si realmente cree que la economía del lugar tiene que ver con el petróleo, definitivamente te dice que no. O sea, no está enterado de lo que está pasando. Entonces, esto parece una cosa que no tiene implicancia, pero realmente va a ser un problema para nosotros si nosotros no nos anticipamos a esta cuestión desde el punto de vista de administrar ese crecimiento. Porque le ha pasado a otras localidades, como Añelo, como Rincón de los Sauces, etcétera, etcétera, donde ha sido arrasada por esta cuestión y son lugares donde los terrenos valen, no sé, $500.000 o el alquiler de una vivienda cuesta $150.000 pesos, sin embargo no tienen ni hospitales, ni calles, ni asfalto, ni cordones, ni servicios, es una cosa como que no tiene, como desquiciada, digamos, y no ha sido algo que sea único del lugar, sino que de alguna manera en otros países ha pasado lo mismo, porque vienen como el desarrollo va a una velocidad que los gobiernos municipales o los gobiernos locales no alcanzan ni siquiera a visualizar, que creo que en Chosmalal de alguna manera lo hemos planteado. Lo que pasa es que lo hemos planteado desde el punto de vista de cómo pensar, de qué manera podemos pensar un parque industrial que se pueda sumar a este proceso sin que solo quede en una cuestión inmobiliaria, y que nos permita formar parte de ese polo de desarrollo. Nosotros creemos que en este momento no estamos entendiendo qué es lo que está pasando, no entendemos qué significa Vaca Muerta para nosotros, ni para el país, es lo que vemos desde nuestro humilde lugar. Lo que sí notamos es que hay un crecimiento que lo vemos por esto, porque pasa, pero realmente no formamos parte de ese negocio. Vos, acá en el público quiere hablar. Yo creo que el público va a estar bien cerrando esta conversación. No, yo había también preparado otra cosa para la pregunta, haciendo la tarea. Pero antes de que te vuelvan a criticar, voy a trabajar sobre lo que conversamos. No, yo creo que lo que hacemos es muy bueno. O sea, es una cosa que es totalmente antimodesto, pero la experiencia de Proyecto Habitat es un desafío enorme y la conversación lo renueva como conciencia de operar en el territorio hoy
pretendiendo una perspectiva revolucionaria. Es un desafío que hace 15 años nos proponemos desde nuestras profesiones y que implica un montón de los matices, particularidades, complejidades y problemáticas que se vieron en la conversación. Tenemos algunos logros, eso ya lo conversamos, pero es el resultado de una práctica muy conflictiva, muy desigual. Son 15 años de padecimiento de la desigualdad en el ámbito profesional, en el ámbito académico. O sea, nosotros luchamos en nuestra propia práctica contra la inequidad que padecemos, mucho más las compañeras, y es parte, digamos, hay una unidad en todas las dimensiones de lo que se habló. La conversación también da cuenta, o sea, ustedes tienen prácticas que conocemos en la política urbana y en el periodismo, como vos rescatabas al principio, que son aportes en la misma dirección. Digo, hay un aporte desde nuestra práctica que nos reúne. En eso también creo que hay un resultado muy satisfactorio del encuentro. El encuentro renueva energías y da elementos nuevos para seguir trabajando. Pero con esto cierro, digamos, con un poco de más al hombro. Está muy bien. ¿Quieres? Sí, yo quería, por un lado, agradecerle a todos y a todas, porque, claro, a mí me hace otra vez pensar dónde estoy parada. Porque en realidad hay algo de la revisión teórico-práctica del mundo en el que nos producimos, que nos necesita a todas y a todos, porque hay un tema con el abordaje de la redistribución de la riqueza, que sin duda tiene múltiples aristas, pero que sobre todo nos necesita a nosotros adentro, o sea, a nosotros, a todos adentro, porque ya sea el caso de Chosmalal, o el caso de Cava, o el caso de pensar la financiarización, o bueno, la justicia espacial, o sea, ya sea lo que estemos mirándolo en tanto material o abstracto, o muy, muy centrado en un hecho concreto, o más observado desde un movimiento, un flujo, ¿no?, de recursos. Hay personas detrás de eso. La riqueza no se produce sola, lo que decían al principio, la riqueza se produce en tanto hay una persona que trabaja, ¿no?, y de ahí se desprende, bueno, un producto que primero tiene que tener valor de uso, porque si no lo va a querer nadie. O sea, yo hago cosas, pero si no se pueden usar, o sea, no tienen usar en términos concretos o simbólicos, no circula la cosa. Entonces, ese objeto que nos va a atravesar a todos en términos de esa producción humana, lo tenemos que regular entre todos. O sea, hay algo de esto de cómo vamos a regular el movimiento de los productos que hacemos, ¿no?, que nos compromete. En el caso de Chosmalal, pensaba, ¿cómo está bien? Puedo decir, Vaca Muerta va a producir riqueza y las personas que viven próximas dicen que la economía que los atraviesa es una producción primaria. Es que concretamente es una producción primaria, porque en realidad el que hace las gestiones para el desarrollo de la riqueza de Vaca Muerta no es ninguno de los que vive ahí. Por lo tanto, todo lo que se opere ahí desde ese lugar los va a pasar por encima, pero no porque no se enteraron, porque no se enteraron, no tienen injerencia efectiva en el desarrollo de eso. Entonces, para mí el trabajo de definir cuál es el proceso productivo que
que genere una riqueza y qué queremos hacer con ella y hasta dónde estamos dispuestos a movernos y hasta dónde no, requiere también de otro sistema de gestión territorial. A mí me parece que la idea de los municipalismos, que nos viene como de Europa, ¿no? Está re bueno estudiarla, porque en realidad son municipios pequeños, son municipios en territorios diferentes, muchas veces entre montañas, no sé, muchas veces, quiero decir, muchas veces con una relación con el territorio que facilita la identificación de una comunidad consigo misma. Entonces, estudiar ese municipalismo, pero a la luz no de copiarlo, sino de estudiar qué gestionó, qué relación estableció con el territorio, qué instrumentos, para mí nos va a permitir transformar lo nuestro, pero no como una copia burda, sino como una reflexión crítica sobre el tamaño de nuestras ciudades, sobre los modelos de gestión que operan, sobre la incidencia inminente de un modelo paternalista estatal que no da más, o sea, porque ya pasó, o sea, el estado de bienestar estuvo bueno y bueno, y estamos en otro sistema hoy financiarizado que nos necesita revisando lo bueno que tuvo e inventando otra cosa. No sé, como que yo todo lo que estamos hablando me suena como muchas partes de que para ponerlas a funcionar es como el estudio caso a caso, ¿no? O sea, caso a caso, qué territorio, qué relación con el territorio de las personas, qué capacidades de producirse, qué reconocimiento de sí mismo y bueno, y qué modelo de gestión. Bueno, puede ser, vamos. Y casi que revisando un poco lo que decía Guada, que era esta idea de los límites impuestos, ¿no? De la división política de los principios del capitalismo, que ni siquiera se la cree el propio modelo, ¿no? Porque la financiarización es eso, ni siquiera me creo ese sistema de límites, que en realidad se los pongo a las personas, pero yo no lo uso. Nada, esas cosas pensaba que están también dando vueltas y nada, hay que pensar una banda y conocer también qué pasa en los territorios, porque se nos escapa de las manos todo el tiempo y para mí hay que ponerle el cuerpo. O sea, pienso que de las universidades que estamos todas encima en los lugares súper concentrados, o sea, hay no sé si 1800, no sé, 1000 y pico, 1200 municipios, ¿cuántos hay? No, 2000, 2300. Sí, 2000, bueno, y yo pensaba, y de esos en realidad la mayor parte son pequeños, entonces yo decía, ¿cómo no los estudiamos, no estamos ahí, viste? Nada, esas cosas pensaba, así que nada, dejo todo abierto. Pero me moviliza la conversación. Eso, gracias. Está muy bien. Nacho, ¿vos querías decir algo? Sí, yo me había quedado como, vuelvo con algo al principio, como el inicio de la charla, de los dos libros de poesías, ahí como de carácter más sensible. Iba a hacer una generalidad, pero me voy a hacer cargo yo, como de la necesidad en realidad de recuperar constantemente esa visión sensible, crítica, política, para guiarnos en lo que hacemos cotidianamente, porque en el transcurso de la charla como se me fue enriqueciendo y transformando una perspectiva, la trabajamos cotidianamente en el grupo, pero una vez tiene tendencia como para eso por un lado, de una versión más instrumental de la redistribución de cargas y beneficios, una versión quizás como un poco más tributaria, de redistribuir materia para mejorar las condiciones de las personas, etc. Y que esos son logros súper importantes en el proceso de institucionalizar como esas discusiones y que tengan un arraigo normativo, jurídico, en las legislaciones municipales, como hablábamos, nacionales, digo, de cualquier escala. Pero cómo no perder de vista que en realidad las discusiones de un modelo de sociedad, de un
perspectiva social, política, en la que estamos todos adentro, y esos logros no son el fin, no son el objetivo final, sino que son instancias, son logros parciales en un proceso que tiene un recorrido muy largo, no sé hasta cuándo. Entonces me parecía algo de lo que vos traías recién, hay algo de cómo dar esas discusiones, en este caso en particular de la redistribución de cargas, y con los procesos que encaramos y que encararemos, la necesidad de una perspectiva pedagógica y explicativa y de apertura de todos los que somos parte de esto. Como decía Marcelo, en las discusiones que fuimos teniendo en Chosmalal, nos fuimos enriqueciendo todos de cuál era el paso posible en esto de diseñar un proceso que tenga logros, pero no conformarnos con el primero, no conformarnos con la versión más académica de implementar un instrumento, sino en la transformación social del territorio donde estemos. Me parece que en ese sentido, como la perspectiva de la construcción colectiva y de la versión procesual, pedagógica y situada es me parece fundamental. Así que agradezco la charla, que me voy con ese recuerdo. Creo que lo sabía, pero a veces no lo olvido. Pensaba en una cosa que cuando estábamos armando me hizo acordar un poco lo que decían ahora. Cuando estábamos armando las charlas, creo que Julián una de las veces dice: yo tendríamos que ponerle otro título a la convocatoria. Como que nos quedó reparto equitativo de cargas y beneficios. Estábamos pensando en trabajar estos 3 principios, y algo de lo que creo que pudimos construir en el transcurso de la conversación que Euge vuelve a poner sobre la mesa es ponerle el cuerpo a eso, ¿no? Que no sea esto que recién decía Nacho de el instrumento para esa cosa, ¿no? Sino como meternos en la construcción de esa esperanza que traía el texto de Marcelo, que nace a partir de una necesidad verdadera de transformar, porque hay personas que son las que están padeciendo esta desigualdad, esta alienación que empieza como a ser costumbre en el cotidiano de la vida. Y creo que un poco el propósito de estos diálogos tiene que ver con eso también, con poder encontrarnos y seguir pensando, bueno, qué es lo que los fueguitos que están encendidos, que podemos, nuestras últimas preguntas tenían más que ver con eso, con volver a compartir estas acciones que conocemos del territorio, que pueden como dar pie a aprender algunas otras. Y también, bueno, construir nuevamente el problema que digo nuevamente porque es como volver a revisar dónde hay alguna fisura para poder meternos a transformar. Así que yo creo que solo que alguna quiera decir algo más, podemos cerrar y volvemos a agradecer la participación y la predisposición para pensar estos problemas. Me gustaría, perdón. En ningún momento iba a aplaudir. Me gusta hacer así cada tanto. En función de lo que acabas de decir, me parece que voy a volver a parafrasear a mi vieja en el remate de uno de sus poemas, que dice: porque morir en paz es cosa nuestra, y es cosa nuestra vivir el Chosmalal.